Un tema bastante importante porque, como lo menciona el doctor, se puede asociar con alta morbilidad y pues Colombia precisamente es un país que por sus altas tasas de accidentes automovilísticos y de violencia, pues no es un tema ajeno a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender en un primer momento sobre el trauma cráneoencefálico? ¿Cómo lo definen? Por ejemplo, la CDC lo define como una lesión cerebral traumática que se produce como resultado de un golpe, un impacto, una sacudida en la cabeza, o bien a través de una lesión penetrante en la cabeza que perturba la función cerebral normal. Ya en otros sitios como el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, la lesión cerebral traumática es una forma de lesión cerebral adquirida que ocurre con un traumatismo repentino que causa daño al cerebro. Puede ocurrir cuando la cabeza golpea repentina y violentamente un objeto o cuando un objeto perfora el cráneo e ingresa al tejido cerebral. Aquí tenemos como las dos primeras o más importantes definiciones que uno puede encontrar con respecto al tema. Es importante entender la epidemiología con el fin de darnos un panorama de qué es lo que conlleva con el trauma cráneoencefálico, y es que se estima que seguirá siendo una de las tres principales causas de muerte. Hay alguna literatura que incluso refiere que es la principal causa de muerte y pues también está muy relacionada con discapacidad. Entre 50 y 60 millones de personas sufren una lesión cerebral traumática al año, entonces podemos ver que es un número considerable con respecto a esto. Y para la economía global, alrededor de 400.000 millones de dólares al año cuesta pues la atención precisamente a este tipo de pacientes. Y aquí en la gráfica que vemos a mano derecha, comparado con otras enfermedades neurológicas como el ACV, el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple, vemos que el trauma craneoencefálico pues tiene una ciencia y prevalencia con respecto a estas otras patologías que no son despreciables en un contexto epidemiológico. Aquí podemos ver en la primera gráfica a mano izquierda, la parte superior, cómo se decanta por sexo. Y lo que podemos ver es que el leve pareciera que fueran equiparables la incidencia por cada 100.000 personas, mientras que en el moderado y severo hay una tendencia a que los hombres pues precisamente tengan a padecer más esta afección. La gráfica inferior izquierda podemos ver incluso por regiones y pues ahí también nos decantan precisamente por cuáles son las principales causas como caídas, accidentes automovilísticos y pues lo que vemos ahí de Latinoamérica y es que las caídas y en todas partes incluso sigue pues representa un gran porcentaje de todos estos traumas craneoencefálicos. Afortunadamente el, el leve, trauma craneoencefálico leve, que incluso pues algunos prefieren limitarse a no mencionar trauma craneoencefálico leve o moderado por sus implicaciones que tienen no solo en el tratamiento del paciente, sino que muchas veces estas lesiones se tienden a subestimar precisamente por esa definición, pero pues el leve a grandes rasgos es el que ocupa un 80% de los traumas craneoencefálicos. Aquí no, lo que podemos ver en la tabla 1, pues las razones más importantes para la hospitalización, ahí lo podemos ver decantado por edad, de 0 a 17 años caídas, de 15 a 44 años accidentes automovilísticos y nuevamente a los 55 años y en adelante las caídas vuelven a adquirir importancia. Y la causa de muerte por grupo, pues ahí vemos el homicidio, el accidente automovilístico, las caídas, siendo pues precisamente en países como en su desarrollo como lo es Colombia, pues los accidentes automovilísticos también representan un gran porcentaje de esta morbilidad. Esta gráfica es interesante porque aquí nos muestra precisamente cómo estamos en comparación con el resto del mundo. Entonces, aquí está la incidencia por cada 100.000 habitantes. Y como vemos, estamos entre 200 a 299 por cada 100.000 habitantes en comparación con otros países que incluso como Brasil puede llegar a ser un poco más alto, pues entonces es importante observar precisamente eso. Pero si ya lo vemos, por ejemplo, como la carga mundial del trauma craneoencefálico, entonces en América Latina, que es la gráfica que vemos aquí a mano superior derecha, entonces encontramos número de casos en millones, estamos 5.8. Entonces, en comparación con otros lados como lo es África, Europa, pues realmente no es que sea estadísticamente mucho más significativo que los otros, sin embargo, no deja de ser importante. Si ya vemos ya la gráfica inferior derecha, si ya lo vemos por accidentes automovilísticos, aquí nos lo está dando por cada 100.000 habitantes, pues ya lo rojo nos menciona que
esto ya llega a ser mucho más importante en Colombia y en países latinoamericanos. Aquí nuevamente vemos una parecida en donde vemos los accidentes de tráfico y pues precisamente Colombia es también uno de los que destaca precisamente por el trauma cráneoencefálico asociado al accidente automovilístico. Hay diferentes estadísticas que se pueden encontrar del Instituto Nacional de Salud, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sin embargo no hay estadísticas actualizadas, pero pues lo que se puede encontrar es, por ejemplo, que en 2019 se registraron más de 24.000 hospitalizaciones por trauma cráneoencefálico. En el Instituto de Medicina Legal dice que más de 14.000 casos de trauma cráneoencefálico en el país, siendo la segunda causa de muerte violenta. Por ejemplo, acá podemos ver que en el 2016 se obtuvo que 8.1 millones de pacientes con trauma terminaron en discapacidad, incidencia anual de 369 por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 759 por cada 100.000 habitantes. Entonces, como vemos, es una patología de importancia precisamente por su prevalencia e incidencia. En Latinoamérica, esta gráfica es interesante porque nos muestra la tasa por cada 100.000 habitantes por país, y aquí vemos Colombia 18.5, claramente países como Venezuela, incluso Brasil, pues tienen unas estadísticas mucho más altas. Y en esta gráfica de barras, pues también podemos ver cómo está Colombia con respecto, pues, a otros países en cuanto a lesiones por accidentes de tráfico. Entonces, ya entendiendo un poco el panorama, por qué nos compete, precisamente por su morbimortalidad, una de las principales causas también de discapacidad, pues ahora nos compete entender la fisiopatología. Entonces, en el mecanismo del trauma puede haber un impacto directo, un impacto rotacional, que pues lo que con todo este mecanismo lo que puede haber es de la sustancia gris de la vasculatura cerebral, incluso de la sustancia blanca, lo que todo esto conlleva pues precisamente a un potencial excitatorio, a irregulación de canales que se encargan del potencial de acción, y pues todos estos van a llevar a lesiones primarias y secundarias que ya vamos a abordar con más precisión más adelante. También es importante ver la biomecánica, entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar, por ejemplo? Entonces, aquí vemos que las fuerzas de cizallamiento muchas veces son de importancia en el cerebro porque es como el trauma o digamos el tipo de energía cinética que más se ciñe a este tejido viscoelástico. En cuanto a la tensión y la compresión, es más característico del tejido óseo precisamente. Sí, es importante aclarar, por ejemplo, que el principal mecanismo de amortiguamiento de la diplo y el tejido óseo es el tejido esponjoso, precisamente por sus capacidades de absorción. Y estas son las dos principales energías que podemos encontrar, que es la tensión y la compresión. Ya si lo vemos desde un punto de un movimiento traslacional, rotacional y angular, entonces aquí nos vemos un centro de masa que algunos autores describen que el centro de masa en el cerebro de la glándula pineal. Entonces lo que uno puede mencionar es que en el cerebro, o bueno, en el trauma craneoencefálico no solo se aísla un tipo de cinética como la traslación a la rotación, sino es una conjunción o es una mezcla de ambos tipos de energía cinética, lo que finalmente lleva a lo que denominamos un movimiento angular. También es importante mencionar que, pues precisamente por estas características es que uno lo que estima y lo que alcanza a ver es que en la tabla ósea externa, la tabla ósea interna precisamente la que inicia en el proceso de fracturamiento, es la que primero se fractura en todo este proceso de la biomecánica del trauma. Hay algunos datos a tener en cuenta precisamente para comprender más o menos cómo se comporta el cerebro durante el trauma craneoencefálico, y es ver el flujo sanguíneo cerebral. Este lo podemos determinar a partir de la presión de perfusión cerebral menos la resistencia vascular cerebral, lo cual corresponde a 45 a 100 cc por 100 gramos por cada minuto, y la presión de perfusión cerebral, que es la tensión arterial media, menos la presión intracraneal, que ronda entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Entonces aquí la gráfica que podemos ver es cómo es el comportamiento del cerebro y busca compensar, cómo busca compensar pues para disminuir la injuria. Entonces aquí vemos que en el eje de las X podemos ver la presión de perfusión cerebral y en el eje de las Y podemos ver el flujo sanguíneo cerebral. Entonces vemos cómo es el comportamiento, que en primera instancia pareciera que tuviera como un comportamiento directamente proporcional, lo que vemos de que, por ejemplo, en el eje de las X hasta 50 milímetros de mercurio, y arriba podemos ver incluso cómo se comporta la vasculatura, si está vasodilatada o vasoconstreñida,
Entonces, ¿sabe quién lo que busca precisamente el cerebro es, pues, es jugar a través de la vasodilatación y la vasoconstricción a través de esta vasculatura? Entonces, lo que vemos acá es que con respecto con el aumento de la presión de perfusión cerebral, lo que va haciendo es una pequeña vasoconstricción con el fin de regular ese flujo sanguíneo cerebral y pues precisamente no aumentarlo de manera excesiva, porque precisamente también puede estar relacionado con el aumento de la presión intracraneal. Entonces ese es el comportamiento que podemos ver y esa es la zona de autorregulación, pero cuando ese mecanismo compensatorio en donde se busca que la presión de perfusión cerebral no exceda cierto punto, exceden esos mecanismos de respuesta, lo que va a hacer es que ya de manera lineal, directamente proporcional con el aumento de la presión de perfusión cerebral, pues asimismo aumentar el flujo sanguíneo cerebral y pues lo que finalmente esto lleva a una injuria cerebral. Cabe destacar que en pacientes con hipertensión, como nos lo muestra la gráfica, el comportamiento puede ser distinto, incluso parece ser que retardado, porque aquí vemos que con respecto a un paciente que con una autorregulación preservada, pues tiene un mecanismo compensatorio en donde le permite mantener una presión de perfusión cerebral y un flujo sanguíneo cerebral en la zona de autorregulación, que es lo que vemos aquí precisamente. También es importante hablar de la doctrina de Monroe-Kelly, que lo que nos menciona es precisamente que como el cráneo es una cavidad que no se expande, es una cavidad sólida en donde pues el cerebro es un tejido viscoelástico en donde pues precisamente contenido por esa cavidad craneal no se puede expandir. Podemos encontrar tres estructuras principales como es el tejido cerebral, que unos aproximadamente, como vemos aquí, 1400 a 1450 gramos, el líquido cefalorraquídeo, 150 cc y el volumen sanguíneo cerebral, otros 150 cc, que nos compete al volumen arterial y al volumen venoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en todos estos mecanismos compensatorios, por ejemplo, como que íbamos señalando, cuando hay una masa, precisamente como lo podemos observar en la imagen, lo que va a hacer es un mecanismo compensatorio, ahí está compensando y es precisamente a partir de líquidos cefalorraquídeos, es jugar como con su mecanismo de producción y reabsorción con el fin de mantener pues una adecuada presión intracraneal. Sin embargo, cuando ya se comienza a descompensar, la masa comienza a crecer, pues ya precisamente no se puede regular a través del líquido cefalorraquídeo y es que como hay un menor volumen, entre menor volumen, mayor presión, entonces eso se traduce en una mayor presión intracraneal, precisamente porque el efecto de masa lo que está haciendo es reduciéndome el espacio de los otros tejidos componentes de la doctrina Monroe-Kelly, que precisamente son estos tres, repetirlos nuevamente, el líquido cefalorraquídeo, el flujo sanguíneo cerebral y el parénquima. Aquí encontramos otro mecanismo importante de cómo se regula el cerebro y es precisamente a través de una cascada vasodilatadora y cascada vasoconstrictora como lo describen algunos textos. Entonces la cascada vasodilatadora cuando hay una disminución de la presión arterial media que se puede dar por los eventos que vemos ahí descritos como la hipovolemia, el shock cardiogénico, incluso algunas medidas farmacológicas, esto se va a traducir en una disminución de la presión de perfusión cerebral, en una vasodilatación, asimismo, en un aumento del flujo sanguíneo cerebral y consecuentemente un aumento de la presión intracraneal, lo cual se traduce pues un edema y en el aumento del líquido cefalorraquídeo. Condiciones como la hipoxia y la hipercapnia que están ahí señaladas, pues son condiciones que aumentan la vasodilatación. Ya por el lado de la cascada vasoconstrictora, en donde hay un aumento de la presión arterial media, como lo vemos ahí con los factores asociados, pues hay un aumento de la presión de perfusión cerebral y ya por el contrario, un aumento de la vasoconstricción, en donde vemos que la hiperoxia y la hipocapnia son estímulos que precisamente nos van a llevar a esa vasoconstricción, nos va a disminuir el volumen sanguíneo cerebral y nos va a disminuir la PIC. Entonces, estos son dos mecanismos que podemos encontrar, que es una cascada vasodilatadora y una cascada vasoconstrictora, que son dos comportamientos que encontramos en el cerebro precisamente a través de la presión arterial media. Algo también importante por resaltar es el edema cerebral, y es que encontramos dos picos de edema cerebral, edema citotóxico, que pues puede ocurrir en las primeras horas a los 7 días, y esto se produce es a través de una disfunción de los canales que podemos encontrar acá, que son canales, por ejemplo, de acuaporinas, canales incluso
electrolíticos, aquí vemos la aquaporina 4 y otros canales de sodio, etcétera. Lo que hace esta disregulación es que precisamente se desarrolla el edema citotóxico, y es que el edema celular y citotóxico también contribuye a lo que se forme el siguiente pico, que es el edema vasogénico, que podemos encontrar que aquí forman un comportamiento bimodal, que es de 1 a 24 horas, y aquí menciona hasta incluso 5 días, aunque si uno revisa otra literatura encuentran desde las 72 horas hasta los 7 días, entonces depende también mucho de dónde encontremos la información y cómo es el comportamiento precisamente este edema vasogénico. Hay un proceso inflamatorio, hay liberación de citoquinas y quimioquinas, y hay una disrupción precisamente de los capilares, lo cual genera una disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces aquí vemos los mecanismos primarios y secundarios, que ya lo vamos a precisar más adelante. Entonces, todo es una mecánica de la respuesta en donde los mecanismos primarios, pues hay una deformación del tejido, hay hemorragia, hay edema, incremento de la presión intracraneal, un proceso inflamatorio de necrosis e isquemia. Y los procesos secundarios ya podemos encontrar la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, una disfunción de la barrera hematoencefálica, alteración de los canales de calcio y de llegar a la activación de caspasas, que es lo que nos va a llevar a la muerte celular programada o apoptosis. Entonces aquí vemos, se describen distintas lesiones que pueden abordar desde lesiones primarias, secundarias, incluso hasta algunos textos describen lesiones terciarias y cuaternarias. Y es que la lesión primaria en un primer momento se define como el daño directo tras el impacto, pues en relación con la mecánica del trauma. Entonces aquí encontramos la fractura, el hematoma, la lesión axonal difusa. Ya la lesión celular se define como un daño más a nivel molecular y ahí encontramos la isquemia, los tipos de edema vasogénica, edema citotóxico. La lesión terciaria, pues ya son como, algunos mencionan que cuidados con precisamente los cuidados las atenciones brindadas por el equipo de salud, u otros como alteraciones precisamente de arreglos metabólicos, que lo que finalmente van a llegar y promover la injuria. Ya la lesión cuaternaria son lesiones que ocasionan pérdida tisular y se magnifican, es decir, una lesión que lo que va haciendo es promover más lesiones, por así decirlo, lo que va haciendo es amplificar precisamente toda esa cascada inflamatoria. Entonces aquí lo vemos, lesiones primarias, encontramos precisamente el hematoma sutural, epidural, la hemorragia subarachnoidea, intraventricular, las lesiones axonales difusas. Encontramos las lesiones secundarias, precisamente como los edemas, lesiones hipóxicas, etcétera, por mencionar. Y esto es, no solo para mencionar, es que ese trauma no solo se centra a nivel cerebral, sino que puede encadenar otras respuestas inflamatorias como en el eje intestino-cerebro, entonces puede causar también una disrupción a nivel intestinal, también el traspaso de bacterias y la migración de bacterias. Entonces no solo llevarnos la idea de que todo se queda a nivel del tejido cerebral, sino que también puede haber una disrupción de otros sistemas, aparte de una activación autonómica, una disautonomía. Entonces el trauma craneoencefálico también ejerce funciones sistémicas, como lo vemos en la presente diapositiva. En un primer momento, hay una clasificación imaginológica, ya vamos a ver bien cuándo recomendamos o cuándo las guías recomiendan tomar una tomografía en el contexto del trauma craneoencefálico, pero aquí lo que podemos ver es dos escalas, las más importantes, la de Marshall y Rotterdam, como lo podemos ver aquí, y lo que nos van a precisar estas escalas es el pronóstico, la mortalidad, y por eso precisamente es importante hacer este tipo de clasificaciones para hacernos como una idea de la gravedad y cuál es el pronóstico, la mortalidad de sus pacientes. Como lo vemos aquí, no voy a profundizar en ellas, pero sí es importante tenerlas presentes y cuando se tenga una tomografía, hacer la precisión con estas escalas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque? Entonces, en un primer momento, un manejo prehospitalario, porque todo esto es lo que determina la morbimortalidad y es la atención que se le realiza en un primer momento al paciente con trauma craneoencefálico. Entonces, aquí vemos decantado la atención prehospitalaria correspondiente al triaje, al transporte, a toda la atención que se le pueda dar al paciente antes de pues, su llegada al hospital. Entonces, se debe realizar una adecuada evaluación del trauma craneoencefálico, hacer el adecuado triage. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa en el trauma craneoencefálico? Pues una evaluación neurológica. Los signos vitales son muy importantes porque precisamente nos hablan de cuándo se puede descompensar un paciente. Incluso lo que mencionan algunos textos es que los signos vitales se alteran 8 horas antes de que haya una descompensación.
mirar la escala de coma de Glasgow, la reacción pupilar, la simetría, etcétera. Entonces es importante tener presente eso. Y claramente también el ABCD, porque se deben asegurar otras lesiones. Digamos, con el protocolo de disminuir el sangrado, la C pasó a ser una de las primeras porque el sangrado masivo era una de las principales causas de muerte y lo sigue siendo a día de hoy. Entonces, contener esos sangrados es importante, la vía aérea, la respiración, etcétera, que no es para precisar, pero sí tener en cuenta que, como en cualquier otro tipo de trauma, como lo establece la ATLS, es importante hacer el ABCD. Entonces, aquí vemos unas indicaciones de tomografía. Esto está sacado, por ejemplo, de la guía colombiana. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan en pacientes con fractura de cráneo, convulsión postraumática, déficit neurológico focal, vómito, caída de la escala de Glasgow, caída de altura mayor a 1.5 metros, edad mayor o igual a 60 años, incluso algunos textos mencionan edad en todos los menores de 2 años. Entonces, esta es una de las formas en que podemos pensar en cuánto podemos pedir una tomografía. También hay otros como los criterios de Nueva Orleans, que aquí nos habla también de la edad, de la clínica como la cefalea del vómito, la intoxicación por alcohol y drogas, que también es muy frecuente encontrar esta asociación en pacientes con trauma craneoencefálico, la amnesia anterógrada, el trauma por arriba de la clavícula, que también nos habla de una lesión de una alta cinética, confusiones. Y aquí encontramos la regla canadiense en donde nos habla, pues, cuáles son de riesgo de alto y riesgo moderado, y aquí, digamos, con un criterio más, se considera que se puede ser un paciente candidato a una tomografía, porque recordemos que una tomografía no es simplemente por recomendarla, porque tiene pues también radiación ionizante, aproximadamente unas 400 radiografías, entonces que el riesgo de cáncer es un riesgo acumulativo, entonces es importante tener presente que pues las tomografías tienen unas indicaciones muy particulares y que con el fin de disminuir el costo y la morbilidad no todos los pacientes son electos para ella. Incluso con el fin y pensando en que la tomografía no se debe hacer de manera sistemática ni indiscriminada, algunas guías mencionan nuevos marcadores como la proteína ácida fibrillar glial, la hidrolasa L1-carboxiterminal de ubiquitina y la proteína de unión al calcio S100B, como que si el aumento de cualquiera de estos marcadores nos puede indicar que este paciente probablemente se beneficiaría de una tomografía. E incluso las guías mencionan que en algoritmos futuros la proteína ácida fibrillar glial se pueda, claro, en centros donde haya la disponibilidad, se pueda tomar y ser un indicativo de cuándo sería beneficioso realizar una tomografía. En el contexto también del abordaje del trauma craneoencefálico hay unos umbrales de importancia, es mantener la presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio en pacientes entre 50 a 69 años y mayor a 110 de 15 a 49 años o mayores de 70. Todo esto con el fin de para disminuir la mortalidad. También otro umbral importante es se recomienda tratar la presión intracraneal por encima de 22. La presión intracraneal normal generalmente es de 5 a 15 milímetros de mercurio, incluso mencionándose que el tratamiento se comienza a hacer hasta a partir de los 20, pero pues la guía nos recomienda a partir de los 22. Y la presión de perfusión cerebral con el fin de lograr un aumento de la supervivencia y unos resultados favorables debe estar entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Ahora, monitoreo la presión intracraneal. ¿En quién debemos hacerlo? ¿Cuándo podríamos pensar a este paciente se beneficia de un monitoreo de la presión intracraneal? Entonces, en tomografía de cráneo simple, entonces trauma craneoencefálico severo, pues tomografía de cráneo con hallazgos anormales, que es lo más frecuente encontrar. Y tomografía normal, que es inusual, pero digamos que en ese contexto, lo que menciona es que es edad mayor a 40 años, cuando una extensión o flexión en respuesta al dolor, y una hipotensión dada por una presión arterial sistólica menor a 90. Entonces, en estos casos, pues se recomienda monitoreo de la presión intracraneal. Incluso, pues mencionan que casi en la gran mayoría de traumas craneoencefálicos, pero esto es lo que nos menciona la presente guía que se encuentra ahí descrita abajo en la referencia. Entonces, ¿qué son hallazgos anormales? Hematomas, contusiones, hinchazones, herniaciones o cisternas basales comprimidas. Y el monitoreo de la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral debe usarse para guiar intervenciones médicas y quirúrgicas y detectar una herniación inminente potencialmente mortal. Entonces, por eso es importante tener en cuenta y presente en qué paciente se beneficia el monitoreo de la presión intracraneal. Aquí también nos menciona esta guía de Lancet
En quién se debe sospechar una hipertensión intracraneal, entonces nos habla de unos criterios mayores y unos criterios menores, y nos dice que en presencia de uno de estos criterios mayores o en dos de los criterios menores, se puede sospechar una presión intracraneal y este paciente, un aumento de la presión intracraneal y este paciente se beneficiaría de un monitoreo. Entonces, aquí está precisamente lo de la escala de Marshall, por eso se menciona que es importante hacer este tipo de clasificación, aquí la simetría pupilar, la reactividad anormal pupilar, etcétera. Entonces, esto es una buena guía para tener presente cuándo puedo solicitar una monitoría de presión intracraneal. Entonces, aquí está señalado un criterio mayor y dos menores. Y aquí vemos, hay distintos tipos y distintos métodos de pues, hacer una monitoría o una monitoría invasiva, pero lo que nos vamos a centrar es en el monitor de la presión intracraneal porque precisamente hay una charla en donde se va a mencionar a mayor profundidad todos los tipos de monitoría, que es lo que encontramos, que hay una monitoría de la presión intracraneal intraventricular e intraparenquimatosa, como lo vemos acá. La intraventricular es el gold estándar, pero pues conlleva un riesgo de ventriculitis y asimismo su mortalidad y morbilidad asociada. Y la intraparenquimatosa, que pues tiene un menor riesgo de infección, pero pues una menor cantidad también de monitorizar esa presión. Y aquí vemos la gráfica de la curva de la presión intracraneal, que lo que nos está mostrando los diferentes picos P1, P2 y P3, en donde P1 pues es el pulso arterial sobre los plexos coroideos y refleja el flujo sanguíneo cerebral. Y el P2 y el P3 es el nativo venoso retrógrado de las venas yugulares, que es lo importante acá, que si hay un aumento de la presión intracraneal o una resistencia sobre el parénquima cerebral, lo que vamos a ver es una inversión entre P2 y P1 y el P2 va a tener un mayor pico y aquí esto nos estaría hablando de que el paciente está experimentando un aumento de la presión intracraneal, entonces para tenerlo presente en la monitoría. Aquí vemos, nos proponen una escalera de cómo podemos. Aquí otra vez vemos los umbrales de importancia, la presión de perfusión cerebral mayor a 60-70 milímetros de mercurio, la presión intracraneal menor de 22 milímetros de mercurio. Y aquí lo que se menciona es medidas generales de profilaxis, como está la intubación, evadir la hipoxemia y la hipercapnia, optimización de la presión de perfusión cerebral, cabecera a 30 grados, la cabeza del paciente en la línea media, control de la fiebre, control de la glicemia y profilaxis anticrisis. Entonces aquí vemos algunos nuevamente los umbrales que pues es importante tenerlos presentes. El incremento de la presión de perfusión cerebral no puede iniciar más de 70 milímetros de mercurio, incluso con fluidos, vasopresores y inotrópicos. Mantener la presión arterial de C2, aquí dicen 35 milímetros de mercurio, pero hay que tener presente que eso también depende a nivel del mar. Por ejemplo, aquí en Bogotá, pues es normal tener de 30-35 milímetros de mercurio. Considerar el monitoreo del electroencefalograma, etcétera. Y aquí debemos mantener una saturación de oxígeno mayor al 94%, pero por ejemplo aquí en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, se habla hasta un 88, un 92%, y una hemoglobina mayor de 7 gramos por decilitro. Ser permisibles hasta una anemia moderada. Aquí está la posición de la cabeza del paciente, pues la cabecera a 30 grados, todo con el fin de disminuir ese flujo sanguíneo cerebral y asimismo disminuir la presión intracraneal. Entonces vamos a iniciar con la profilaxis anticrisis. Es preciso tener presente cuál es el porcentaje y la probabilidad de que un paciente convulsione con un trauma craneoencefálico. Entonces las estadísticas son divergentes y diversas en este tema, pero se menciona que puede haber una variación entre el 1.9 al 53%. Por ejemplo, la guía de la Brain Trauma nos habla de que el trauma craneoencefálico leve 1%, moderado 5% y el severo hasta un 12%, siendo subclínico evidenciado por electroencefalograma de un 20 a un 25%. Entonces aquí lo vemos, la probabilidad de desarrollar convulsiones no provocadas a 5 años es del 0.7% después de un trauma craneoencefálico leve, 1.2% de uno moderado y un 10% del trauma craneoencefálico grave o severo, que es lo que vemos. La mayor probabilidad claramente se encuentra en los pacientes con un trauma severo. Aquí vemos un estudio, una corte de pacientes con un seguimiento de 30 años mostró que la probabilidad de desarrollar convulsiones dentro de los 30 años posteriores al trauma fue 2.1% después de un leve, 4.2% después de un moderado y 16.7% después de un trauma craneoencefálico grave. Y aquí vemos unos factores de riesgo para desarrollar convulsiones tempranas y tardías, que pues el punto de corte
en los 7 días. Entonces aquí vemos la escala de coma de Glasgow menor de 10, lesiones penetrantes, hematoma intracerebral agudo, ser joven, etcétera. Y ya en convulsiones tardías, pues un hematoma también intracerebral agudo, una contusión cerebral, pérdida del estado de conciencia, edad mayor de 65 años. Entonces es preciso tener presente esos factores de riesgo para calcular una probabilidad y decir, este paciente probablemente me va a convulsionar y se beneficia de una profilaxis anticrisis. Y aquí lo que vemos, conforme pues va aumentando, digamos, los días después de la injuria, pues va aumentando incluso todos los tipos de trauma y más en el trauma craneoencefálico severo, pues la probabilidad de convulsiones, aquí lo que vemos en el eje de las Y es la incidencia va aumentando en los pacientes, pues precisamente con el aumento de los días posterior al trauma. Entonces, uso de esquema anticrisis versus no usar. Una alternativa puede ser el monitoreado del electroencefalograma, sin embargo, no es una técnica o, digamos, una manera de monitoreo que esté disponible en muchos centros, pero pues es una forma útil para monitorizar esa actividad epileptogénica. Y dice que solo utilizar anticonvulsivante profiláctico en pacientes con características del electroencefalograma de alto riesgo. ¿Cuáles son? Descargas rítmicas y tales breves, descargas periódicas lateralizadas, delta rítmico lateralizado, descargas periódicas independientes bilaterales, frecuencia mayor a 2 Hz, la presencia de actividad rítmica aguda o rápida superpuesta, etcétera. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener un electroencefalograma, pues nos va a ayudar a decantar y precisar qué pacientes se benefician efectivamente de la profilaxis anticrisis. Los pacientes con una pique elevado, lesiones ocupantes de espacios significativas que tienen un riesgo de herniación del tronco cráneoencefálico, puede ser razonable optar por la profilaxis empírica, porque pues una convulsión o en una crisis, más bien utilizar el término crisis, podría llevar a un aumento significativo de la presión intracraneal, algo que no sería beneficioso para el paciente. Y se sugiere que el tratamiento profiláctico para reducir la incidencia de convulsiones postraumáticas tempranas, es decir, dentro de los primeros 7 días, pues ahorita vamos que la duración, pues lo que menciona la guía es hasta 7 días, incluso con algunas características de riesgo se puede extender. Entonces, la discusión, levetiracetam versus fenitoína, algunas guías dicen que no hay evidencia suficiente para recomendar una sobre otra, sin embargo, si uno revisa otros estudios, la literatura menciona que el levetiracetam puede tener muchos más beneficios por estas razones, y es que tiene menos interacciones medicamentosas, menor unión a la albúmina y por lo tanto menos fluctuación en los niveles a lo largo del tiempo, menos riesgo de fiebre y sedación. ¿Cómo sería la posología? Dosis de carga de levetiracetam seguidas de mantenimiento al menos 700 a 750.000 miligramos 2 veces al día. Y se sugiere una dosis de mantenimiento más alta, pues porque la vía media del levetiracetam es más corta en pacientes críticamente enfermos, que también es frecuente encontrar esa asociación en trauma craneoencefálico severo, lo cual conduce pues a un metabolismo de fármacos más rápido y una depuración sistémica comparado con pacientes no enfermos. Y el levetiracetam puede ser no preferido en pacientes con depresión, agitación u otras características psiquiátricas, ya que con estos efectos secundarios se pueden considerar administrar medicamentos anticrisis como la lacosamida. Entonces, tener presente este tipo de población particular con estas patologías psiquiátricas principalmente. Duración de la profilaxis anticrisis, se prefiere curso limitado dentro de 7 días, sin embargo, pues aquí proponen nuevamente si tenemos un electroencefalograma, y es esta escala que es la 2 HELP 2B, y es que en un puntaje mayor a 1, pues se puede considerar o pensar en expandir esa profilaxis anticrisis. Y es que aquí vemos las características que previamente pues también hemos mencionado, y nos determina que dependiendo el puntaje, también nos determina el porcentaje de riesgo de que el paciente experimente una crisis. Y aquí pues nos beneficiaría determinar si él se beneficia de solo 7 días de profilaxis anticrisis o más de esos 7 días, y es a partir de esta escala. Sedación analgesia, con el uso de múltiples terapias relacionadas con la presión intracraneal y el uso apropiado de la analgesia y sedación en la atención primaria rutinaria en la UCI. Entonces, ¿qué se menciona? Que se sugiere evitar la administración de bolos de midazolam o fentanilo durante las crisis de presión intracraneal debido a los riesgos de hipoperfusión cerebral, pues precisamente por las características de estos medicamentos.
Y ahora, que en ausencia de resultados, pues, y evidencia específica con respecto al tema, pues ya la selección de analgésicos y antes bloqueadores neuromusculares deben dejarse a criterio, pues, del médico. Entonces, se menciona hacer un uso racional de los medicamentos. Entonces, primero, uno piensa que en pacientes críticamente enfermos, sedados, con un Glasgow menor a 8, la creencia es que no sienten, pero pues hay que recordar que pueden experimentar dolor y esto activar toda la cadena simpática, toda una liberación de catecolaminas y todo esto puede generar una inestabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, el manejo de la analgesia también es fundamental en los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Los opioides candidatos para uso de pacientes con lesiones cerebrales son la morfina, la hidromorfona, el fentanilo, el sufentanilo y el remifentanilo para tenerlo presente. Y aquí vemos cuáles aumentan, por ejemplo, la presión intracraneal, cuáles disminuyen la presión de perfusión cerebral. Y entonces vemos, la morfina aumenta la presión intracraneal, el propofol tiende a disminuirlo por su efecto hipotensor. Las benzodiazepinas la aumentan, el etomidato, que se prefiere en pacientes ancianos por su menor inestabilidad hemodinámica, genera una disminución de la presión intracraneal. Y entonces conocer estas características para determinar con base a la medicina personalizada y el paciente que yo tengo y sus comorbilidades, cuál tipo de analgésico se podría beneficiar. Aquí vemos las propiedades sedativas y analgésicas. Por ejemplo, la morfina tiene buenas propiedades analgésicas y pocas propiedades sedativas. El propofol, propiedades sedativas y en parte propiedades analgésicas. Entonces, para tenerlo presente, que muchos tienen un mecanismo dual. Y aquí lo vemos. Este algoritmo es interesante porque nos menciona, si hay un aumento de la presión intracraneal, entonces durante la analgesia se prefiere el propofol porque como vimos, las benzodiazepinas aumentan la presión intracraneal. Si no hay un aumento de la presión intracraneal, pero hay dolor, por ejemplo, se usa la analgesia y nos refieren el fentanilo, el sufentanil. No hay dolor, hay agitación y delirio, pues hay que usar ansiolíticos, benzodiazepinas, aloperidol. Hay una sincronía en la ventilación, pues hay que hacer un ajuste del ventilador. Y si no hay nada de estas características, no se habla. Entonces es una forma dinámica, ilustrativa de pensar cómo debemos abordar nuestro paciente y es preguntarnos si está agitado, si tiene olor, si tiene una buena mecánica ventilatoria, pues para mirar cuál tipo de medicamentos yo podría usar y evitar, por ejemplo, los casos del aumento de la presión intracraneal, usar esos medicamentos que tienden a aumentarlas, como algunos opioides como la morfina y como las benzodiazepinas. Aquí ya lo vemos de manera mucho más ilustrativa, el propofol. Entonces aquí vimos, disminuye el consumo metabólico de oxígeno, el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal, pero aumenta e incrementa el umbral de convulsiones. ¿Qué quiere decir? Que disminuye la probabilidad de que haya una crisis. Pero vemos su principal efecto adverso, que es la hipotensión, el midazolam. Incrementa el flujo sanguíneo cerebral, eh, el consumo metabólico de oxígeno, pero pues tiene una tendencia a aumentar la presión intracraneal. La morfina incrementa la presión intracraneal, etcétera. Y a la hora cuando se debe intubar, porque por ejemplo en traumas craneoencefálicos 0 con Glasgow de 8 o menos, pues la indicación es intubar porque se pierden los mecanismos protectores de la vía aérea. Entonces hay que tener unas particularidades y es que, por ejemplo, cuando uno va a usar relajantes musculares en pacientes con trauma, hay que tener presente todo la alteración del potasio que puede generar, por ejemplo, la succinilcolina, la miopatía, etcétera. Entonces son contraindicaciones para el uso de los bloqueos neuromusculares, como lo vemos ahí, historia de hipertenía maligna, intubación dificultosa, hipercalemia incontrolable, miopatía, enfermedad degenerativa, trauma muscular. Y es para tener presente de que tenemos que tener en cuenta todas las interacciones y toda la relación que tiene el paciente con pues todo el mecanismo de trauma que ya hemos visto. El ácido tranexámico, se ha hablado mucho al respecto. Hay estudios que han buscado analizar su efectividad en el contexto de trauma craneoencefálico. Uno de los primeros es el estudio CRASH-2, en donde aquí vemos que 20.211 pacientes, 274 hospitales en 40 países, el 84% era hombres con una mediana de 35 años. ¿Y cuál era, digamos, el resultado primario aquí ya para compararlo? Era la muerte pues, en el hospital dentro de las primeras 4 semanas. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Pues precisamente disminuir ese riesgo y la mortalidad.
Ahora uno de los estudios que más se habla, pues es el CRAS-3, que aquí lo vemos, que es donde nos logró precisar si en verdad el ácido tranexámico podía llegar a tener alguna utilidad. Aquí se incluyeron 12.737 pacientes, 29 países, 175 hospitales. Y aquí lo que se menciona que, que el ácido tranexámico podría salvar uno de cada 5 pacientes que pueden morir por un trauma leve o moderado, por un trauma craneoencefálico leve o moderado. Entonces, a la hora de administrar el ácido tranexámico, el tiempo es vital, porque ¿qué encontró este estudio? Que es más efectivo mientras más temprano se llegue a dar el ácido tranexámico. Sin embargo, ahorita vamos a ver otros estudios que nos habla, por ejemplo, del ácido tranexámico en un contexto prehospitalario. Por cada 20 minutos de retraso, disminuye en un 10% la efectividad del uso del ácido tranexámico. Y el ácido tranexámico es seguro y no hay evidencia digamos, de los efectos adversos así considerables que nos impidan el uso de este medicamento. Entonces, la recomendación es que con base a este estudio, el ácido tranexámico puede ser una buena consideración usarlo, pues con tal de disminuir la mortalidad y más usarlo de manera temprana. Entonces, efecto del ácido tranexámico versus placebo a los 6 meses, en la funcionalidad neurológica a los 6 meses con trauma craneoencefálico moderado severo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá en este estudio que es de 2020? Es un ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, aleatorizado en 20 centros de traumatología y 39 agencias de servicios médicos de emergencia de los Estados Unidos y en Canadá, con una muestra de 1.280 pacientes. Entonces, ¿qué vieron? Se evaluaron 3 intervenciones con tratamiento iniciado dentro de las 2 horas posteriores al trauma craneoencefálico. Entonces, bolo de ácido tranexámico extrahospitalario, 1 gramo, infusión de ácido tranexámico intrahospitalario, 1 gramo durante 8 horas. Bolo de ácido tranexámico extrahospitalario, 2 gramos, y placebo durante 8 horas. Y bolo placebo extrahospitalario, infusión de placebo intrahospitalario durante 8 horas. Es decir, el grupo 3, el grupo control, en donde solo encontramos el placebo. Entonces, ¿qué encontramos? Que entre los pacientes con trauma craneoencefálico moderado a grave, la administración extrahospitalaria de ácido tranexámico dentro de las 2 horas posteriores a la lesión no mejoró significativamente el resultado neurológico a los 6 meses, medido en la escala de resultados extendida Glasgow. Entonces, aquí lo que nos refiere es que precisamente no hay una diferencia estadística en decir entre si lo uso o no lo uso en este contexto extrahospitalario. Asociación entre el ácido tranexámico extrahospitalario y los resultados en el trauma craneoencefálico severo, una corte multicéntrica, este estudio es de 2020, análisis de datos observacionales compilados de este proyecto Brain Protect, Países Bajos, pacientes tratados por sospecha de trauma craneoencefálico severo. ¿Cuál fue el resultado primario, pues, de este registro? Revisar la mortalidad a los 30 días, los resultados secundarios, la mortalidad a 1 año, la recuperación neurológica y la duración de la estancia hospitalaria. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Aquí se analizaron un total de 1.827 pacientes, una mediana de edad de 45 años, etcétera. ¿Y qué encontró el estudio? Que la administración prehospitalario de ácido tranexámico se asoció con un aumento de la mortalidad en pacientes con trauma craneoencefálico grave aislado, lo que sugiere que el uso que hay que hacer un uso juicioso de este medicamento cuando no hay evidencia de hemorragia extracraneal. Entonces, no solo usar de manera indiscriminada el ácido tranexámico, sino tener unas consideraciones presentes el momento de darlo, que a pesar de que va disminuyendo su efectividad conforme se da el retraso en un 20%, entonces también hay que tener presente que, por ejemplo, en contextos prehospitalarios no ha tenido un efecto beneficioso en los pacientes. El efecto con respecto a diferentes dosis, este es un metaanálisis. Aquí lo que hicieron fue una búsqueda en diferentes bases de datos, compararon el ácido tranexámico versus placebos en pacientes mayores de 15 años. 3 estudios encontraron con una muestra de 8.675 pacientes que se incluyeron en el análisis, y que se mostró que el momento de la administración de ácido tranexámico dentro de las 3 horas después de la lesión podría reducir el volumen medio de hemorragia, pero no tuvo efecto más allá de las 3 horas después de la lesión. Por lo tanto, el momento de administración del ácido tranexámico es uno de los factores que afectan sus efectos hemostáticos. Entonces, aquí nuevamente comienza a jugar y a entrar en importancia el momento en que podemos administrar el ácido tranexámico con el fin de, pues, garantizar que aún tenga su efectividad. La dosis moderadas a altas, por ejemplo, de 100 miligramos kilogramos boro y 10 miligramos kilogramo hora de ácido tranexámico están asociadas con
potenciales complicaciones neurológicas, tales como convulsiones, ataque isquémico transitorio, delirio en adultos y niños. Y la dosis convencional actual es un bolo de ácido tranexámico de 1 gramo seguido de mantenimiento de 1 gramo de ácido tranexámico en 8 horas. Es la recomendación con respecto al uso de este medicamento. Aquí vemos otro metaanálisis, que es, este es el más reciente, pues es de 20 de febrero de 2024, y es que los sujetos con trauma craneoencefálico que reciben una terapia de ácido tranexámico pueden tener un beneficio relativo y una menor progresión de las lesiones hemorrágicas en comparaciones con los controles. Sin embargo, que encontraron en este estudio que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, como vemos ahí los diagramas de árbol, entre los grupos de ácido tranexámico y control en términos de mortalidad, hemorragia progresiva, necesidad de neurocirugía, o la incidencia de complicaciones isquémicas o tromboembólicas. Entonces hay que tener presente en qué momento podemos usar pues el ácido tranexámico. Ahora los corticoides, pues aquí nuevamente mencionamos el crash, pero este ya el 1. Entonces, que una muestra de 10.008 adultos con lesión en cabeza y una puntuación en la escala de Coma-Glasgow de 14 o menos dentro de las 8 horas. Fueron asignados al azar a una infusión de 48 horas de corticoides, metilprednisolona o placebo, y los resultados primarios fueron la muerte dentro de las 2 horas, dentro de las 2 semanas posteriores a la lesión, y la muerte de discapacidad a los 6 meses. Que encontraron que sus resultados no muestran que haya una reducción con la metilprednisolona las 2 semanas posterior a la lesión o del trauma craneoencefálico, y la causa del aumento en el riesgo de muerte de las 2 semanas no está claro, aunque algunos mencionan que la probabilidad de que puedan cursar con mayor riesgo de infección, mayor riesgo de neumonías asociadas, etcétera, por el estado inmunosupresor transitorio que generan los corticoides. Y por tanto dicen que no se sugiere el uso de corticoides para mejorar el resultado, reducir la pica. Pero hay otros estudios que nos mencionan, como este, que es del 18 de febrero de 2023, que nos mencionan que el uso de corticoides para el tratamiento de la presión, de la hipertensión intracraneal refractaria. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Este fue un estudio observacional retrospectivo que incluyó a pacientes con trauma craneoencefálico grave, lesiones contusas y una presión intracraneal refractaria que requirió drenaje líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué vieron? El criterio de inclusión pues fue precisamente ese aumento de la presión intracraneal, y lo que hicieron fue dividirlos en 2 grupos según la evolución de este índice, que es el índice terapéutico de carga entre respondedores y no respondedores. ¿Qué dosis usaron? Usaron dosis intermedias entre 100 a 500 miligramos día de metilprednisolona, y fueron administrados de 2.5 a 240 miligramos al día durante 2 días. Entonces, ¿qué se encontró? Los pacientes recibieron corticoides en promedio al tercer día. La administración temprana de este medicamento para ser ineficaz, como lo muestran algunos estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que administrar de manera temprana los corticoides no muestra un beneficio alguno. Pero aquí sí nos mencionan algunos factores de probabilidad que responden a los corticoides, y es la presencia de una lesión focal, una puntuación de Glasgow al ingreso menor de 8, el número de contusiones, que en el estudio que no difería entre los 2 grupos, el volumen de las contusiones fue significativamente mayor en el grupo de respondedores en comparación con el grupo de no respondedores. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente los pacientes con lesiones contusas de mayor volumen se puedan beneficiar con el uso de estos corticoides. Incluso algunos estudios mencionan que los corticoides pueden usar precisamente en el pico de edema vasogénico, que como habíamos mencionado puede ser de las 72 horas al 7 días, o su comportamiento bimodal en el primer día y después mayor a los 5 días. En ese pico de edema vasogénico, algunos podrían demostrar o discutir que el uso de los corticoides podría llegar a ser beneficioso, pero digamos que estas son algunas características que nos permiten entender y revisar en quién probablemente va a ser útil el uso de corticoides. Drenaje líquido cefalorraquídeo, pues el sistema de irrigación ventricular externa puesto en 0 a nivel del mesencéfalo con drenaje continuo, porque digamos que aquí lo que recomiendan el drenaje continuo con respecto al drenaje de manera intermitente, y lo que se puede considerar es que el uso de la irrigación ventricular externa para reducir la presión intracraneal en pacientes con un Glasgow inicial menor a 6 durante las primeras 12 horas después de la lesión, pues todo esto puede disminuir la mortalidad. Entonces es importante el drenaje del líquido cefalorraquídeo, como lo vemos aquí. Aquí vemos, pues como habíamos visto, el gol estándar pues era el intraventricular, aquí mantener la cabecera a 30 grados, la línea 0 a nivel del conducto auditivo externo, que lo que hace es está a nivel del agujero de Monro, y ahí vemos el reservorio. Entonces ahí lo que podemos ver es el drenaje
del líquido cefalorraquídeo con tal de disminuir la presión intracraneal, que es una de las medidas que se utiliza pues con el control de la hipertensión intracraneal, como lo vimos en la escalera previamente mencionada. La terapia hiperosmolar. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que la evidencia es insuficiente para determinar una recomendación específica. El manitol es eficaz para el control de la presión intracraneal en dosis de 0.25 a 1 gramo por kilo de peso corporal y debe evitarse la hipotensión arterial. Entonces, aquellos pacientes que están en estado de shock, que tengan una tensión arterial sistólica menor de 90, no se van a beneficiar del uso de manitol. Y se debe restringir el uso de manitol antes de monitorizar la presión intracraneal a pacientes con signos de herniación o deterioro neurológico progresivo no atribuible a causas extracraneales. Se recomienda solución salina hipertónica en vuelo del 3% en pacientes con hipertensión intracraneal y las dosis recomendadas efectivas van de entre 2 y 5 cc kilo en 10 a 20 minutos. ¿Y qué se sugiere? La infusión continua de solución salina hipertónica en pacientes con hipertensión intracraneal, con dosis, pues aquí sugeridas que varían entre 0,1 a 10 cc por kilo. Y se sugiere la dosis mínima necesaria para mantener una presión intracraneal menor de 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener con respecto a la solución salina hipertónica? Se debe evitar con un sodio sérico mayor de 155 miliequivalentes litro. ¿Por qué? Porque genera mayor riesgo de disfunción renal. También nos aumenta la probabilidad de un síndrome de estrés respiratorio y también puede estar implicado en una trombocitopenia, neutropenia y riesgo de anemia. También hay que tener precauciones en pacientes con coagulopatías, en pacientes con edema pulmonar por no hacer una sobrecarga de volumen, en pacientes con acidosis metabólica hiperclorémica o de brecha aniónica normal. Y finalmente en insuficiencia cardíaca. Entonces uno está, por ejemplo, en un rural y necesita hacer una solución salina hipertónica al 3% porque tiene un paciente con un trauma craneoencefálico cero, entonces ¿cómo lo haría? Entonces aquí tiene una ampolla de cloruro de sodio que es de 20 mil equivalentes por 10 cc y una bolsa de solución salina normalizada. Lo podemos dividir en 5 partes. Aquí, como vemos en la imagen, está ahí en 5 partes. La parte azul corresponde a, pues, a esa ampolla de 20 mil equivalentes de cloruro de sodio. Entonces aquí nos dan un ejemplo de preparar 100 cc de solución salina hipertónica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es dividir 100 entre 5, lo cual corresponde a 20 cc. Entonces aquí lo que se menciona es colocar 80 cc de solución salina normalizada y 20 cc de cloruro de sodio. Entonces aquí la fórmula es aplicar 20 cc de una ampolla de cloruro de sodio, que viene 20 mil equivalentes en 10 cc como aquí lo veíamos, o sea 40 mil equivalentes más 80 cc de solución salina normalizada. Y ahí tenemos 100 cc de solución salina hipertónica, por si no la tenemos disponible. Ahora, ¿qué consideraciones con respecto al manitol? Deben ser usados en pacientes con una osmolaridad plasmática normal o baja, con un objetivo de una osmolaridad de 300 a 320 miliosmoles por kilo. Tener presente que puede prolongar el intervalo QT, puede generar arritmias, hay que tener unas precauciones. Puede generar isquemia cardíaca, alteraciones hidroelectrolíticas, insuficiencia cardíaca congestiva y pues su precisión más importante que la hipotensión y pues también el riesgo de acidosis. Y aquí vemos una comparativa entre el manitol y la solución salina hipertónica y si tiene efectos diuréticos o no. Y aquí vemos que no solo tiene un efecto a través pues, de su efecto diurético, sino también, por ejemplo, el manitol tiene efectos antioxidantes. La solución salina puede tener efectos en restaurar el potencial de membrana e inhibir la inflamación. Entonces, digamos, en el contexto muchas veces se prefiere el uso de solución salina hipertónica, pero pues no estamos exentos también a usar manitol si el paciente es selectivo a usarlo. Estudios que nos mencionan estudios sobre el uso de solución salina hipertónica. Este estudio 2020 en Neurosurgery nos menciona que la solución salina hipertónica puede llegar a ser superior con respecto al manitol. Entonces aquí lo que vemos, la población de estudio fueron 22 centros de trauma en Nueva York, y el estudio de corte lo que miraron fue los predictores. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que la solución salina hipertónica pues nos mantenía unos niveles mucho más regulados de los parámetros cerebrales. Entonces en este estudio se apoya el uso de solución salina hipertónica pues puede ser superior con respecto al manitol. Entonces aquí la población de estudio incluyó pacientes adultos mayores de 16 años que habían sufrido un trauma craneoencefálico grave, que estuvieron hospitalizados al menos 5 días, 22 centros de trauma, 512 pacientes, y 477 solo recibieron manitol. Y en el grupo de manitol todos los pacientes recibieron manitol al 20%, en el grupo de solución salina hipertónica recibieron al 3%.
la gran mayoría, que es lo que, pues digamos, en este momento es lo que está en la importancia de la comparación. Y lo que vieron es que la terapia de vuelo de solución salina hipertónica puede ser superior al manitol en la reducción de la carga combinada de hipertensión intracraneal y la hipoperfusión asociada en pacientes con trauma craneoencefálico severo. Entonces, este estudio lo que nos dice, la solución salina hipertónica puede ser superior. Pero veamos otros estudios, por ejemplo, este, que es del año 2022, que salió en JAMA. Entonces, ¿qué vemos? Se incluyeron 518 niños. Este fue pediátrico. El estudio se llevó a cabo entre el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de septiembre de 2017, con seguimiento una semana después de la lesión. Se incluyeron los pacientes de bolos de solución salina al 3%, las dosis de hipersolución salina y manitol se calcularon por peso y la comparación de la presión intracraneal o presión de perfusión cerebral en la hora antes y después de la administración de bolos se comparó. Que se vio que el bolo de solución salina hipertónica se asoció con una menor presión intracraneal y una mayor presión de perfusión cerebral, mientras que el manitol solo se asoció con una mayor presión de perfusión cerebral. Entonces aquí nos menciona como cierta superioridad con respecto a la solución salina hipertónica. Aquí vemos otro estudio Center TBI que nos compara el manitol versus la solución salina hipertónica, que evaluaron 2.056 pacientes. De estos, el 24% recibieron manitol y el otro porcentaje, que fue 57%, recibieron solución salina hipertónica. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Aquí lo importante es que pues, los pacientes que recibieron ambos también tuvieron una mortalidad y un resultado a los 6 meses similares en comparación que los pacientes que recibieron solución salina hipertónica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este estudio del Center TBI? Que dadas las similitudes entre los resultados de los pacientes tratados con manitol y solución salina hipertónica en este estudio y estudios anteriores, y la ocurrencia de la gravedad de eventos adversos pueden ser importantes para la elección de una terapia hiperosmolar, es decir, no genera una superioridad de una con respecto a otra, pero sí tener algunas precisiones que ya previamente vimos de cuál paciente puede beneficiarse. Entonces, en un paciente hipotenso, seguramente el manitol no va a ser la mejor elección, en un paciente con alteraciones hidroelectrolíticas, etcétera. Entonces, tener presente eso a la hora de indicar un tipo de terapia hiperosmolar. Hiperventilación profiláctica. No se sugiere que la hiperventilación será profiláctica hasta lograr una presión arterial de CO2 menor a 30 las primeras 48 horas después, pero sí se puede utilizar en el manejo de la hipertensión intracraneal refractaria. Y cuando se vaya a usar, se sugiere el uso de monitoreo avanzado para la evaluación de la isquemia cerebral de la lesión. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que todo esto puede alterar la disminución del oxígeno, de la presión arterial de CO2, nos puede alterar, nos puede disminuir la presión intracraneal, pero nos puede aumentar el metabolismo cerebral, nos disminuye la oxigenación cerebral, lo que precisamente aquí nos mencionan como la isquemia. Entonces, por eso es importante tener el monitoreo y hay que tener presente que en el trauma craneoencefálico hay mayor reactividad del CO2 en las primeras horas, por eso la hiperventilación profiláctica de manera temprana no se recomienda. Ahora, la hipotermia profiláctica, hay diferentes estudios, el estudio hipotermia 2, que es lo que vemos, el NAVIS, que fue un ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico, en los que se inscribieron pacientes con lesiones cerebrales graves o trauma craneoencefálico cero entre las primeras 2.5 horas posteriores a la lesión en 6 sitios en Estados Unidos y Canadá. Se asignaron aleatoriamente pacientes con lesiones cerebrales no penetrantes de 16 a 45 años. Los pacientes se asignaron aleatoriamente y fueron enfriados hasta 35 grados centígrados. Entonces, que lo que vieron, este ensayo no confirmó la utilidad de la hipotermia como estrategia neuroprotectora. Otro estudio, el POLAR, que este es más reciente. El POLAR fue un ensayo clínico multicéntrico en 6 países, 511 pacientes. El primer paciente estuvo entre el 5 de diciembre de 2010 y el último el 10 de noviembre de 2017. ¿Y que hicieron? La hipotermia se indujo mediante una dosis de 2000 cc de solución salina normalizada intravenosa fría y envolturas de enfriamiento a la superficie una vez que el paciente está en el departamento de urgencias, con un objetivo, una temperatura central de 75 grados centígrados. Entonces, aquí lo importante, entre los pacientes con lesión cerebral traumática grave, la hipotermia en comparación con la normotemia no mejoró los resultados neurológicos a los 6 meses. Entonces tampoco funcionó. El LTHI, otro estudio, pacientes de 18 a 65 años, puntuación de escala de coma de Glasgow de 4 a 8, mantener una temperatura de 34 a 35 grados centígrados durante 5 días. Entonces, ¿qué vieron?
La hipotermia leve a largo plazo no mejoró los resultados neurológicos, sin embargo, podría ser una opción potencial en pacientes con trauma craneoencefálico con una PIC inicial de 30 milímetros de mercurio. Entonces, la conclusión: no se recomienda la hipotermia profiláctica temprana y a corto plazo para mejorar los resultados en pacientes con lesiones difusas, los barbitúricos. ¿Qué se habla sobre los barbitúricos? Se sugiere la terapia con barbitúricos a altas dosis en pacientes hemodinámicamente estables con hipertensión intracraneal refractaria a pesar del manejo médico y quirúrgico. Cuando se utiliza la terapia con barbitúricos a altas dosis para tratar la hipertensión intracraneal, se requiere un monitoreo continuo de la presión y el soporte cardiovascular para mantener una presión de perfusión cerebral, ya que la inestabilidad es común entre estos pacientes. Y la inducción de con barbitúrico puede ser particularmente útil en centros que no tienen servicios neuroquirúrgicos, en los que la opción de la descompresión quirúrgica pues es más viable. Es decir, si no hay la opción de una descompresión, pues se sugiere el uso de barbitúricos, pero de manera profiláctica no se recomiendan. Entonces hay diferentes estudios como este, en donde evaluaron el uso de barbitúricos en pacientes con trauma craneoencefálico, la permanencia y la supervivencia en la unidad de cuidado intensivo, la ocurrencia de neumonía asociada al ventilador, 1.396 pacientes, pacientes de 15 años o más entre 2013 y 2018. Y el uso temprano de barbitúricos se asoció significativamente con un aumento de la mortalidad en la UCI, fue lo que encontraron. Ya casi para finalizar, la craneectomía descompresiva. Se sugiere el uso de craneectomía descompresiva para tratar el deterioro neurológico, la herniación o la hipertensión intracraneal refractaria al tratamiento médico. Se recomienda realizar una craneectomía descompresiva secundaria para la elevación tardía refractaria de la PIC. Se sugiere realizar una craneectomía descompresiva secundaria como tratamiento para elevación refractaria de la PIC, tanto temprana como tardía, para reducir la PIC y la duración de la atención intensiva, aunque la relación entre estos efectos y resultados favorables, que esto fue una redefinición o algo que hizo la guía de la Brain Trauma sobre una actualización de craneotomía descompresiva. ¿Y qué recomiendan? Una craneotomía descompresiva frontotemporoparietal grande, no menor de 12 por 15 centímetros o 15 centímetros de diámetro, sobre una craneotomía descompresiva frontotemporal pequeña, para reducir la mortalidad y mejorar los resultados neurológicos en nuestros pacientes. Entonces aquí vemos un estudio: craneectomía descompresiva para pacientes con trauma craneoencefálico. Se incluyeron 100 ensayos clínicos aleatorizados con un total de 779 pacientes con trauma craneoencefálico, y que mostraron que la craneectomía descompresiva puede ser útil para reducir la tasa de mortalidad, la incidencia del aumento de la PIC y la duración de la estancia hospitalaria. Sin embargo, la proporción de pacientes que sobreviven con resultados desfavorables fue significativamente mayor en el grupo de craneectomía descompresiva. Entonces, se asocia con una mayor tasa de discapacidad, como vemos en esta gráfica. Efectivamente, los pacientes sobreviven más, pero quedan con más lesiones y quedan con más discapacidad. Aquí la diferencia entre una craneectomía primaria y descompresiva, y es que la descompresiva secundaria es para tratar pues el edema y la presión intracraneal resultante. La primaria ya es como el drenaje de lesiones y evitar ese aumento que se puede generar a partir de estas lesiones de la presión intracraneal. Entonces aquí lo vemos, 12 por 15, lo que recomienda la guía y pues el consenso que se hizo. Ahora, sobre la craneectomía bifrontal, que encontramos que puede ser útil en contusiones frontales y edema cerebral difuso sin una localización, sin una lesión localizada, como lo vemos aquí, la craneectomía bifrontal. Entonces, no se recomienda para mejorar los resultados medidos en la escala de coma de Glasgow de resultados a los 6 meses, y con la elevación de la presión intracraneal a valores de 20 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos dentro de un periodo de 1 hora. Sin embargo, este procedimiento ha demostrado reducir la presión intracraneal y minimizar los días en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, lo que podemos tener presente es las indicaciones que vemos aquí: contusiones frontales y edema cerebral difusos y localización localizada, como dice los estudios. Y ahora, un estudio: craneectomía descompresiva con o sin drenaje de la lesión. Entonces, comparar las diferencias de la craneectomía descompresiva con o sin evacuación de masa en pacientes con trauma craneoencefálico. ¿Qué fue lo que hicieron? 164 pacientes con trauma fueron ingresados en el departamento de neurocirugía, y lo que hicieron es que 164 se sometieron a craneectomía descompresiva por lesiones difusas.
Entonces, ¿qué es lo que encontraron? En 93 pacientes se realizó una craneotomía descompresiva con evacuación de masa y en 71 sin evacuación de masa. Y lo que se encontró es que con evacuación de masa tiene una mortalidad más baja que sin evacuación de masa. Entonces, pues generalmente se recomienda esto. Pero ya en pacientes mayores de 65 años, este estudio, por ejemplo, en World Neurosurgery, lo que más demuestra es que en pacientes mayores de 60 años, el beneficio más importante es el drenaje más que la craneotomía descompresiva. Entonces, hacer ambas, pues se asoció con una mayor morbimortalidad y una mayor disfuncionalidad. Entonces, entonces, lo más importante es la evacuación quirúrgica de las lesiones hemorrágicas, es el principal tratamiento de la lesión cerebral traumática. Mantener a los pacientes nutridos también es otra medida importante, precisamente porque la depresión nutricional nos aumenta el riesgo de morbimortalidad, el riesgo de infecciones, entonces también se recomienda el uso de nutrición, iniciar el soporte nutricional temprano dentro de las primeras 72 horas posteriores a la lesión para disminuir la mortalidad y mejorar los resultados. Profilaxis infecciosa, no se recomienda el uso de yopo y iona oral para reducir la neumonía. Los catéteres impregnados de antimicrobianos pueden considerarse para prevenir pues, infecciones relacionadas con el catéter. Y aquí vemos los principales agentes que podemos encontrar, digamos, por cada procedimiento. Entonces, neumonía asociada al ventilador, Acinetobacter. En infección del sitio quirúrgico, coagulasa negativo. En meningitis y ventriculitis, coagulasa negativo. Y en bacteriemia asociada al catéter, coagulasa negativo. Entonces, dentro de los más importantes, el estafilococo epidermidis, la profilaxis antiembólica, la heparina bajo peso molecular a dosis bajas pueden utilizarse en combinación con la profilaxis mecánica. Sin embargo, existe un mayor riesgo de expansión de hemorragia intracraneal y algunos estudios nos mencionan eso, que es mejor pues iniciar la tromboprofilaxis de manera temprana y que no aumenta el riesgo de eventos embólicos, pero que sí también ayuda a disminuir la morbimortalidad. Entonces, este estudio, por ejemplo, dijo no hubo diferencias significativas en el momento de inicio de la tromboprofilaxis, pero los pacientes que nunca recibieron la tromboprofilaxis evidentemente no tuvieron un riesgo aumentado de una expansión de la hemorragia intracraneal. Hay factores de riesgo que nos predicen esto: hombres jóvenes, una escala de coma de Glasgow más bajo, un ICCS más alto de la presentación, politraumatismo, estancia hospitalaria más larga, que hayan pasado más tiempo en cirugía y más tiempo entubados, inmovilizados. Todos estos factores de riesgo nos mencionan que son pacientes que pueden poder predecir una embolia. Y aquí vemos más estudios que lo que nos dicen es que los pacientes que iniciaron la profilaxis dentro de las primeras 48 horas tuvieron una menor incidencia de eventos tromboembólicos sin un aumento significativo de las complicaciones. Entonces, iniciarlo de manera temprana tampoco está mal. Y finalmente aquí vemos este resumen de todo lo que ya hemos resumido: el monitoreo de la presión intracranial contra los catéteres o los catéteres intraventriculares. Aquí nos vuelven a mencionar en qué momento puede ser necesario hacer una monitorea de la presión intracraneal, la sedación, la terapia hiperosmolar, la hiperventilación, el coma barbitúrico y la craneotomía descompresiva. Entonces, como vemos, aquí lo hemos visto todo de manera desglosada y pues precisando la literatura importante para ver en qué momento pues se comienza a hacer cada una de esos medidas terapéuticas. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Bueno, muchas felicitaciones a Luis Alejandro por esta charla. Bueno, es un tema muy extenso. Cada ítem que usted tomó ahorita es una charla completa. Solamente recordarlo del ácido tranexámico, que yo recuerdo cuando estudié medicina y lo mencionaban como para el manejo de la hemorragia uterina, eso hace 30 años. Bueno, yo me gradué desde hace 35, 36. Y cuando eso se mencionaba para la hemorragia uterina, las señoras de parto, de para evitar que las señoras se desangraran, eso era un problema frecuente y todavía lo es. Entonces la idea en este mismo trauma craneoencefálico es lo mismo, ¿no? Se trata de que las contusiones no se aumenten de tamaño o que los hematomas aumenten de tamaño, evitarlo. Y por eso son modas. Yo les he mencionado que esos son modas que aparecen y desaparecen. Y entonces en esa época se mencionaba que usar el ácido tranexámico, el ácido deltaminocaproico, bueno, otros pocos de moléculas que es para evitar el resangrado, incluso para la hemorragia subaracnoidea igual, o sea que el aneurisma no se vuelva a reventar, o sea, sangra el aneurisma
y entonces en las siguientes horas o días el aneurisma vuelve a romperse. Y entonces si uno le pone ácido tranexámico, pues en teoría disminuye esa posibilidad. Pero entonces vienen también los resultados indeseados, que de pronto se aumentan las trombosis venosas periféricas o pulmonares o cerebrales. Entonces, todo tiene su bemol. Lo mismo con los corticoides. Bueno, pero yo creo que ya hay muchos estudios, como usted lo mencionó, bastante buenos y eso pues nos ayuda a dilucidar, a aclarar más que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Entonces, cada paciente tiene su riesgo. Yo recuerdo el año antepasado y el año pasado que tuvimos unas contusiones cerebrales que se aumentaron de tamaño y que teníamos riesgo de que el edema, más que la contusión, era el edema asociado a la contusión, que se empeoraba el paciente y a pesar de que nosotros hemos tenido la precaución de no usar corticoides y de no recomendar corticoides, en algunos casos en particular, pues los usamos y después del cuarto día o quinto día del trauma y hemos observado, recuerdo que me parece que Eliezer tuvo 2 casos, Eliezer eh, estaba R1 y como que él revisó el tema, bueno, no estoy bien seguro. Fui yo, profe. Fue David Castillo, sí, que presentó la revisión del tema y nos entusiasmó a que tuviéramos una mejor estudio del asunto y me parece que sí tiene fundamento. Entonces, cada vez se va como mirando grupos o subgrupos de pacientes que se pueden beneficiar de los medicamentos que siempre hemos tenido y temido. Eh, entonces, igual, bueno, hay mucho que hablar. Lo malo es que la charla fue un poquito prolongada y de pronto ya está un poquito avanzado, pero me gustaría escuchar comentarios y ampliaciones o preguntas. Si hay por ahí, alguien nos puede ayudar a hacer comentarios. A ver, David Castillo, cuéntenos. Quedó sin volumen. Ah, perdón. Primero, es que no había activado el micrófono, profe, creo. Es que, primero que todo, Luis, muy buena la charla. Estuvo muy cargada de datos y pues datos valiosos. Pues no, yo lo único que quería aportar es que, de hecho, creo que usted lo mencionó, y de hecho, si mal no recuerdo haber revisado la literatura, que usted, más bien, de recordar el título, usted revisó la actualización de Neurosurgery, de la BTF, que se hizo ahorita. Pues de hecho eso sale de un estudio que es del Rescue ICP, donde hablan que realmente lo que impacta en mortalidad en cranectomía descompresiva es hacer la cranectomía en secundario, ¿no? Que es cuando ya se establece como tal un síndrome de hipertensión endocraniana refractario. Y lo otro es que, de hecho, precisamente usted también ahondó en ese estudio que fue el que abordamos en la charla de conclusiones, que fue cuando se utilizó el solumedrol, que es la metilprednisolona, para la reducción de los pacientes, para la reducción del edema en los pacientes con contusiones, ¿sí? De hecho, ellos se encontraron que clínicamente los pacientes iban mejor y que reducía el volumen de las contusiones, ¿sí? Eso como algunos incisos. Y lo otro, como un aporte adicional, es que, digamos, bueno, que creo que no lo mencionó, es que el manitol se monitoriza no con osmolaridad, sino es con el anión gap, ¿listo? Con la, perdón, con la brecha de gap, con la brecha, con la brecha del gap, porque es un anión no medible, ¿listo? Y eso nomás. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que muy buena la revisión del tema y damos por concluida la sesión y vamos a continuar con este temario de trauma craneoencefálico los siguientes días. Entonces, que descansen hasta la próxima semana. El lunes próximo los esperamos. Que descansen. Gracias. Muchas gracias.